Conseguir conectar con el sabor del sonido de la viña. Este era el objetivo de esta cata sinestésica. Quien tiene esa capacidad de percepción lo considera un don que relaciona a las personas con su memoria sensitiva. Lo hacemos a oscuras, con antifaces, simplemente escuchando el sonido de la viña, el sonido de la bodega y los comentarios al respecto del elaborado. En experiencias de sinestesia hay 3 elementos clave: la mezcla de sensaciones entre sentidos, la memoria sensitiva y las emociones. De esta manera yo creo que también procuramos que la gente esté un poco más concentrada a la hora de catar, ¿no?, cada uno de los vinos, y a lo mejor de esa manera, estando un poco más atentos, pues realmente llegamos a percibir más sensaciones que las que percibiríamos normalmente, vamos. Sensaciones completamente individuales que varían de persona a persona, conocedoras o no de vinos. Hay algo ahí que te hace pensar un poquito lo que tienes delante y lo que te vas a encontrar, y bueno, pues una experiencia diferente. Poner todos los sentidos, ¿no?, concentrados en el vino. Los diferentes sabores que igual tú no identificas y que cuando te los cuentan los llegas a percibir. Una forma diferente de apreciar los mejores vinos de Navarra del año pasado. Los vinos de Navarra son muy buenos vinos. Que con los ojos siempre vamos ahí, pero no es lo que más datos da. Integrarse un poco en el paisaje es lo que te hace luego apreciar los sabores, los valores, los aromas mejor, yo creo. Un cierre sinestésico de un festival que quedará en la memoria de muchos.